Bien, el tema que vamos a hablar, vuelvo y repito, en el día de hoy, es comer la carne y beber la sangre de Jesús. Como bien ustedes saben, aquí en Filtro de las Escrituras nos enfocamos mucho en estudiar la Biblia desde su contexto, en estudiar la Biblia desde la cultura y tomar en cuenta, muy en cuenta, el momento de hacer una interpretación bíblica de las diferentes figuras de dicción o de retórica que pueden haber en la Biblia. Porque como usted sabe, muchas veces la mayoría de las malas interpretaciones que surgen se dan por desconocer el contexto o por no tomar en cuenta la interpretación, el contexto, se dan también por interpretar la palabra, muchas de las palabras de manera en un lenguaje literal y teniendo o dejando aparte que en la Biblia también existe lo que son escritos y textos con lenguaje figurativo. Entonces aquí hay algunas interpretaciones que han surgido de este texto, donde Jesús les dice a sus discípulos que el que no come su carne y su sangre no tendrá parte con él. Entonces, de esta palabra dicha por Jesús surgieron algunas interpretaciones. Bueno, una de las interpretaciones que ha surgido de esta palabra de Jesús es que comer la carne y beber la sangre es la transustanciación. Ok, esta práctica es la doctrina de la iglesia tradicional que afirma que el pan y el vino de la Eucaristía, término griego, se convierte literalmente cuando el sacerdote hace la oración o reza en la Eucaristía por el pan y el vino, se convierten literalmente en la carne, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es una doctrina que ha surgido de esta palabra declarada por Jesús. Oigan, otra doctrina que ha surgido es que a través porque se ha interpretado como que el Señor estaba hablando de lo que se conoce, lo que comúnmente se conoce como Santa Cena. Pero según el contexto, que más adelante lo vamos a hablar, aquí no se está hablando en ningún momento de Santa Cena. No se está hablando de Santa Cena ni como lo conoce la iglesia tradicional de Eucaristía. Otra cosa que se ha creído de este texto es que las personas al tomar la Santa Cena se transforman, es decir, obtienen bendición y también las personas son bendecidas por la palabra, del sacerdote. Es decir, les decía, han surgido algunas interpretaciones. La primera es la de la transustanciación. ¿Qué quiere decir esto? Es un término o una doctrina de la iglesia tradicional en el cual se afirma que cuando el sacerdote ora por el pan y el vino, automáticamente estos se convierten de forma literal, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y que a través de esto, cuando la persona lo toma, observa esa Eucaristía, ¿cómo se le llama? La persona pueden obtener el perdón de sus pecados, cosa que usted sabe que está a través de qué es que se obtiene el perdón de pecados, es decir, algo que está muy en contra de toda la Biblia. Y cuando usted vea que una sola interpretación está en contra de cualquier verso bíblico, a menos que sea por un error de algún copista, por algún texto que se haya puesto luego de los primeros textos originales. Salvo eso, usted puede decir que una interpretación que está totalmente divorciada de todo el contexto bíblico, de toda la enseñanza bíblica, entonces usted tiene que decirle que es una interpretación falsa. Otra interpretación que ha surgido es que la persona, a través de esa Santa Cena, al tomar, la persona es bendecida. La persona es bendecida y es capacitada para vivir en una vida de comunión con Cristo.
totalmente diferente. El conocimiento, la capacitación del cristiano se obtiene a través de el leer, estudiar la santa y bendita palabra del Señor. Solamente así se obtiene. Y el perdón de pecados se obtiene a través de Jesucristo. Y también usted pidiendo, humillándose delante del Señor para que el Señor lo perdone y apartándose. En ningún momento, en ninguna parte de la Biblia hace referencia a que por usted comerse el pan, la Santa Cena, como es llamada, usted va a recibir perdón de pecados, ni tampoco usted va a ser capacitado para vivir una vida conforme a Dios. Ni tampoco en ninguna parte de la Biblia hace referencia a que Santa Cena se vuelve literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, todas estas son falsas enseñanzas que han surgido de esta expresión dicha por Jesús: comer la carne y beber la sangre de Cristo. Otra es, hay algunas personas que también le han dado la apertura a lo que es como Cristo está diciendo, comer mi carne y beber mi sangre. Hay algunas personas que han interpretado esto como que está haciendo referencia al canibalismo. Es decir, dándole la apertura, dándole la validez al comer carne humana. Y esto es totalmente en contra, totalmente antibíblico. Le digo, por no estudiar la Biblia desde su lenguaje, desde tomando en cuenta que existe el lenguaje figurativo, tomando en cuenta el contexto, pueden surgir falsas interpretaciones que pueden ser muy dañinas para el pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios tiene que estar muy alerta y el pueblo de Dios tiene que sumergirse cada día más en el estudio de la palabra del Señor. Tenemos que cada día leer más las Escrituras, tenemos que cada día más buscar fuentes que nos ayuden, porque solamente los que nos puede capacitar se llama el Espíritu Santo a través de el estudio de su palabra. Usted quiere ser capacitado, estudie. La Biblia contiene todo. Ese libro sagrado contiene todo lo que usted necesita para usted vivir en esta tierra. Ahí existe de todo tipo de consejo. Ahí tienes problemas con tu familia, ahí está. Ahí está. Tenemos muchísimas historias y lo bueno de este libro es que no solamente contiene la parte positiva que le pasó a un ser humano, sino que contiene lo negativo y también lo positivo, para que usted vea que no es un libro que se enfoca en solamente mostrar la realidad positiva de algo, sino que usted puede ver diferentes perspectivas, es decir, es un libro de luz. Entonces, el único, a través de este libro sagrado, a través de Jesús y estudiar este libro, la palabra del Señor, la persona puede vivir una vida transformada. Es decir, esa falsa enseñanza de que a través de comer la carne y beber la sangre recibimos el perdón de pecado, eso es totalmente falso, porque contradice toda la Escritura. Esa creencia de algunas personas que usted se lo encontrará como grande aquí en nuestra cultura, mencionar eso del canibalismo. Pero déjeme decirle que eso existe, aunque quizás en poca proporción, quizás no exista como antes, pero existe. Existen comunidades que se atreven a decir que por este texto, no, Jesús está invitando a comer su carne. Y como la persona mayormente agarran las cosas literales cuando les conviene, porque muchas de las personas toman la Biblia como que es un menú, como que te están dando un menú. Y de un menú hay 10 cosas y usted elige uno. Y así muchas de las personas toman la Biblia, toman las cosas literales cuando les convienen y cuando no les convienen la toman en sentido figurativo. Cuando quieren defender un punto de vista de ellos, algo que en la Biblia de forma literal les conviene interpretarlo, lo interpretan de forma literal. Pero cuando quieren interpretar algo de forma figurativa, entonces lo interpretan de forma figurativa. Déjeme decirte que no es así. No es así. Hay que conocer los principios de interpretación, los principios de la hermenéutica,
Es decir, hay muchas personas que dicen, no, que estudiar, que la hermenéutica, que la teología, que eso es de diablo. Hay personas que dicen eso. Pero déjame decirte que el estudiar la palabra de Dios, lo que te va a ayudar a tu poder guiarte de una manera justa, te va a enseñar a interpretar las escrituras de una forma correcta y va a dejar de hacer daño. Porque por las falsas interpretaciones que las personas han dado, por las incorrectas lecturas que las personas dan a los textos bíblicos, es que han surgido todas estas iglesias o todas estas religiones han surgido. ¿Por qué? Porque de un solo texto, yo lo veo de una manera, usted lo ve de otra, el otro lo ve de otra, el otro lo ve de otra. Y por eso han surgido muchísimas donde solamente debería ser una iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Pero por las falsas interpretaciones, por la incorrectas lecturas, por hacernos irnos lejos de lo que se llama el estudio de la palabra del Señor, han surgido todas estas falsas interpretaciones que hoy día les están haciendo daño al pueblo de Dios. A ti que me estás escuchando, yo te invito en el día de hoy que tú te unas a la generación que se ha enfocado en el estudio de la palabra del Señor. Que tú estudies, que busques algún lugar para estudiar su palabra. Que busques a alguien que te instruya, que te enseñe. Que tengas un maestro. Los discípulos del Señor tenían a su maestro. Y en ese tiempo se vivía de esta manera. Habían escuelas de interpretación y cada quien tenía el objetivo, tenía el interés de pertenecer a una escuela de interpretación. Busca un maestro de la palabra de Dios. Procura siempre aprender algo nuevo en cuanto a la palabra del Señor se refiere. No te limites solamente con lo que te dicen. No, a mí me enseñaron que es así, por eso yo me quedo con eso. No te limites solamente con lo que tú has escuchado todo por siempre, no. Intenta indagar, intenta buscar que por llevarnos de lo que otros nos han enseñado es que hay tantas interpretaciones y tantas personas que han sido engañadas. ¿Por qué? Porque si usted no lee, si usted no estudia las escrituras, usted va a creer lo que otra persona le diga. Eso es lo que usted va a creer. ¿Por qué? Porque usted no tiene una fuente. Usted no tiene una base. Usted va a creer lo que el otro le diga. Y el leer, el estudiar, nunca está de más. No. El usted aprender algo nuevo, aún sea algo en contra de lo que usted cree, eso le edifica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted va a conocer esa otra interpretación que está en contra de lo que usted defiende, está en contra de su postura, y usted va a tener argumentos para poder defender lo que usted cree. Interesante. Entonces, vamos a continuar con el tema de hoy. Comer la carne y beber la sangre de Cristo. Le voy a decir por qué usted no puede tomar esto de forma literal como la iglesia tradicional lo ha tomado. Tomaron esto, comer la carne y beber la sangre. De hecho, los discípulos que estaban con Jesús ahí, a los que Jesús le estaba dando la enseñanza, las miles de personas que estaban siguiendo a Jesús, creyeron también esto de forma literal. Dijeron, pero ¿cómo va a ser que este hombre nos está invitando a comer la carne, su carne? ¿Y cómo va a ser que nos está invitando a beber su sangre? Ellos creyeron que este hombre, este maestro, Jesús, les estaba enseñando algo en contra de la Torá, algo en contra de la instrucción que le había dado el Señor a ellos, algo en contra de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, la ley decía que no se podía beber sangre, y mucho menos esta práctica de canibalismo, que era una práctica aborrecedora para ellos. Era algo realmente detestable para ellos. El creer que este hombre les está diciendo, mira, tú tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Mira, si eso se toma de manera literal, yo no sé cómo no lo apedrearon en ese momento. Se lo digo. ¿Por qué? Porque ellos lo entendieron de forma literal.
Literal, ellos entendieron que Jesús los estaba invitando que para poder ser salvos, para permanecer en Él, tenían que beber la sangre literal de Jesús. Ellos lo estaban entendiendo así. Entonces, cuando también hoy día se da que muchas personas también lo entienden de manera literal. Y también entienden que eso se estaba refiriendo a la Santa Cena. Hay personas que creen eso. Pero en el día de hoy les vamos a seguir para que sigamos aprendiendo. Y es por eso, vuelvo y digo, que las personas deben de saber que no deben tomar todo lo de la Escritura de forma literal, sino que existe un lenguaje figurativo. Y le voy a decir por qué. En una palabra a Jeremías se le invitó, se le dijo, lo mismo se encuentra en Jeremías capítulo 15, versículo 16, donde el profeta se le dice, tus palabras fueron halladas y yo las comí. ¿Significa esto que Jeremías se comió la palabra de Dios literalmente, así como se comen los alimentos? Oigan cómo se le dijo en Jeremías 15, 6. Tus palabras fueron halladas y yo las comí. ¿Significa esto que fueron comidas literalmente los alimentos? Como usted se come los alimentos. Claro que no. Concluir esto es llegar a una conclusión absurda. Lo que el profeta estaba diciendo es que él había digerido la palabra de Dios y la hizo parte de su vida y las predicó al pueblo. Él está diciendo, tus palabras fueron halladas y yo las comí. No le estaba diciendo al Señor que él se comió literalmente la palabra, como usted se come unos alimentos. No. Él estaba diciendo que él digirió la palabra del Señor, la digerió, la absorbió la enseñanza, y de esta enseñanza se la impartió y se la predicó a otras personas. Entonces, ¿por qué? Por eso no se puede entender todo lo de la Biblia literal. Otra palabra también, que fue a Ezequiel. A Ezequiel se le dijo, hay muchas declaraciones figurativas en la Biblia, las cuales deben de ser entendidas, y para esto tenemos que hacer uso de la razón, racional correctamente, acerca de la evidencia que existe. Dios le dijo a Ezequiel, que esto era lo que yo quería mencionar, que debía de comer la palabra de él, que él les estaba dando. Dios le dijo a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 2, versículo 8, tú debes comer mi palabra. ¿Significa esto que Ezequiel tenía que comerse literalmente la palabra del Señor? Que tenía que agarrar el libro, la Torá, y comérsela, masticarla y comérsela. Claro que no. Existen figuras retóricas, existen figuras de edición que usted tiene que saber esto, que existe el lenguaje figurativo. Usted tiene que saber esto. Usted tiene que saber esto. Todo en la Biblia no es literal. Por literalizar todo es que han surgido tantas falsas interpretaciones que le han hecho daño al pueblo del Señor. Entonces, ¿significa esto que Jeremías se comió la palabra de Dios literalmente? Vuelvo y digo, claro que no. Lo que el profeta estaba diciendo es que él había digerido la palabra de Dios y la hizo parte de su vida y la predicó. Eso era lo que el profeta estaba diciendo. Entonces, cuando el Señor mandó a Ezequiel a comer, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo que Ezequiel debía digerir el mensaje que él les estaba dando para poder predicarlo. O sea, debes comerte mi palabra. Estaba diciendo, debes digerir la enseñanza, el mensaje. Digerirlo tú para entonces poder transferírselo a otras personas, para poder dárselo a otras personas ese conocimiento. Entonces debemos estar claros de esto. Entonces, quiero decirle que este programa llega gracias a Delicias Candibón, comida empresarial y buffet. Delicias Candibón. Estamos ubicados en la calle Primera número 10, barrio Duarte Herrera, Santo Domingo Oeste. Para contactos, llamar a los teléfonos 809-909-6128, 809-210-0629. Delicias Candibón, comida empresarial y buffet. Excelente, vamos a continuar. Comer la carne y beber la sangre del Señor. Entonces, hemos dicho aquí que de esta frase
dicha por Jesús, de esta expresión de comer su carne y beber su sangre, han surgido varias interpretaciones que lo han hecho de esta palabra algo literal. Han creído literalmente que esto se estaba refiriendo, que Jesús se estaba refiriendo a su cuerpo y a su sangre. Han creído que esto ha hecho referencia a la Eucaristía, a la mal llamada Santa Cena del Señor. Han creído esto, han enseñado, en la iglesia tradicional específicamente, han enseñado que a través de tomar esta Santa Cena, esta cena, las personas reciben el perdón de pecado. Han enseñado que las personas son bendecidas y son capacitadas para vivir la palabra del Señor. Otras personas la utilizan para defender la enseñanza del canibalismo, del comer carne humana. Es decir, de este texto han surgido todas estas falsas interpretaciones. Pero vemos textos donde el Señor le invita a sus profetas, le invita a Ezequiel a comerse su palabra. Y a Jeremías también. Jeremías dice que él comió su palabra, comió de su palabra. Entonces, usted sabe que Jeremías ni Ezequiel agarraron la Torá y se la comieron y se la tragaron. Usted sabe que no. Usted sabe que esto significa que ellos digirieron el mensaje y dieron ese mensaje a otras personas. Como voz, como profeta que eran del Señor. Ahora bien, ya habiendo escuchado las falsas interpretaciones que han surgido de este texto y algunos ejemplos donde se mencionó la palabra comer y que no comer la palabra y que no hacía referencia a comerse el rollo ni el texto, entonces vamos a pasar a lo que realmente esto quería decir. ¿Qué era lo que esto estaba enseñando? Entonces, ¿qué el Señor estaba enseñando? Lo primero es que según el contexto, vemos que en Juan capítulo 6, el texto comienza Jesús alimentando 5,000, alrededor de 5,000 personas. Las personas, dice que estaban todas estas personas y se preguntaron que qué iban a comer. Y que pasó un niño con unos panes y unos pescados. Tomaron esto, el Señor los partió, oró y dice que comieron 5,000 personas y que llenaron como 2 canastas de lo que sobró de esos panes y esos pescados. Un milagro tremendo hizo el Señor Jesucristo en esa ocasión. Dice que las personas dijeron, verdaderamente tú eres el profeta, tú eres el esperado, porque por ese milagro tan grandioso que había hecho de alimentar todas estas personas. Vemos que más adelante las personas, al ver que este hombre es una persona que da alimentos que les da alimento, que les da comida, lo estaban buscando al Señor. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre que nos alimentó? Ellos los estaban buscando. El Señor Jesús se dio cuenta que ellos estaban buscándole no por su enseñanza, no por el mensaje que Él les estaba dando, sino por lo que ellos conseguían a través de Él. Lo estaban buscando por las bendiciones materiales, por los alimentos que ellos podían conseguir a través de seguirle a Él. Es decir, lo estaban buscando por conveniencia. Estaban buscando a Jesús, estaban siguiendo a Jesús por conveniencia. Y no por el crecimiento, no por lo que Jesús portaba, no por la enseñanza que Jesús les estaba dando. Difícil. Era difícil. Entonces aquí Jesús les dice que sus padres comieron. Jesús aprovecha este contexto de estas personas siguiéndole por comer, por obtener bendiciones materiales, para
para presentarle un mensaje espiritual. Entonces, el mensaje que él le da, ustedes me están siguiendo, ¿verdad? Por la comida literal, por las bendiciones materiales, pero déjame decirte que el que come de mi carne, el que come, yo soy el pan de vida, le dice. Le dice, yo soy el pan de vida. Oye, sus padres comieron del maná y murieron. Pero si ustedes comen de lo que yo les estoy dando, ustedes tendrán vida eterna. Es decir, Jesús aprovecha este contexto, esta ocasión, para darle un mensaje espiritual. Para darle un mensaje espiritual. Entonces, ¿qué significa comer su carne y beber su sangre? Comer su carne significaba, Jesús le está haciendo referencia a su instrucción, a su mensaje, a seguirle, a vivir lo que él está enseñando. Eso es lo que Jesús les está, enseñando. Porque ellos no le estaban siguiendo por el mensaje que él portaba. Él le dice, mira, si ustedes hacen y siguen y cumplen la palabra que yo les estoy enseñando, ustedes tendrán vida eterna. Yo soy el pan de vida. Lo que yo les estoy ofreciendo, la palabra que yo les estoy ofreciendo, son palabras, que le serán para vida eterna a ustedes. Era lo que el Señor les estaba tratando de enseñar. Entonces, tenemos que analizar y saber. Aquí en ningún momento vemos a nadie hablando de Santa Cena. No se está hablando de que se va a hacer la Eucaristía. Jesús le dice, si ustedes comen mi carne y mi sangre, yo soy el pan de vida. Aprovecha ese contexto de esas personas buscándole por el alimento material para decirles, si ustedes no comen la instrucción, la enseñanza que yo les estoy dando, porque Jesús le estaba dando una enseñanza, pero ellos no estaban aceptando la enseñanza que el maestro les estaba dando. Entonces, por lo tanto, se hace claro que el comer su carne y beber su sangre es un lenguaje figurativo que simboliza y es equivalente a digerir la instrucción divina que Jesús imparte. Era eso, comer su carne. Y aún cuando Jesús, cuando está partiendo en pan, así cuando está haciendo la cena, que dice, esta es mi carne y esta es mi sangre, en un momento, hacer esto siempre, cada vez que lo hagan en memoria de mí. Aún ahí, que se habla de la Santa Cena, ¿verdad? La mal llamada Santa Cena, aún ahí, eso no significa literalmente la carne, es decir, es el pan, no significa literalmente la carne de Cristo, ni el vino la sangre, sino es en forma figurativa, es en forma figurativa. Entonces, donde le dice, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Aún ahí, oiga, aún en ese contexto que sí está hablando de la cena del Señor, porque aquí, como le dije, el término la carne y la sangre de cruz y la sangre de Cristo, comer la carne y beber la sangre, no se puede tomar como de forma literal, sino es un lenguaje figurativo que equivale a digerir las instrucciones divinas que Jesús imparte. Jeremías 15:6 y Ezequiel 2:8 fueron instruidos a digerir la palabra de Dios. Asimismo también nosotros somos instruidos y exhortados a dirigir la instrucción divina de Jesús. Jesús tenía un mensaje transformador de vida para transformarlos a ellos. Pero ellos les estaban siguiendo no por el mensaje, no por lo que Jesús les estaba impartiendo, no por lo que Jesús portaba, sino por las bendiciones materiales. Hay muchas personas así también que buscan a Dios, vienen a los caminos del Señor y vienen por las bendiciones que obtienen a través de su palabra. Pero déjame decirte, la Biblia dice que cuando nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y cuando guardamos los mandamientos, nosotros somos bendecidos. Yo no me estoy refiriendo a eso. Cuando usted se convierte a Jesús y sigue sus instrucciones y guarda su Torah y usted es bendecido, gloria al Señor.
Eso es lo que da el guardar la palabra, el guardar la instrucción, bendición. Porque la Biblia en Deuteronomio capítulo 28 habla de las maldiciones que le vienen a las personas por desobedecer su Torah, por desobedecer su palabra. Muchísimas maldiciones de muchísimas cosas malas. Ahora bien, cuando usted guarda su mandamiento, cuando usted guarda su palabra, viene bendición. Pero yo no me estoy refiriendo a esas personas que cuando están aquí guardando su palabra, el Señor lo bendice. Bienvenido sea. Esa es la promesa para los que guardan la instrucción, bendición. Yo me estoy refiriendo a estas personas que utilizan el evangelio para beneficiarse, que utilizan el evangelio para lucrarse y que siguen a Jesús no por el mensaje de Jesús, no por el mensaje que hay en este evangelio, no por eso, sino por lucrarse de la palabra de Dios. Y déjame decirte que todas estas personas tendrán su recompensa. Cada uno de ellos tendrán su recompensa, porque si usted está aquí en este evangelio y está utilizando la palabra del Señor para lucrarse y no está viviendo una vida conforme a Dios, déjame decirte que usted va a tener su recompensa. Entonces el mensaje, ya para concluir, que el Señor les estaba dando a estas personas no era literalmente que tenían que comer su carne, como ellos creyeron ahí que Jesús les estaba diciendo eso, que Jesús le estaba diciendo algo en contra de la Torá, de beber sangre, algo que era prohibido para los judíos en la ley. Jesús no les estaba enseñando eso. Muchas personas hoy día también creen eso. Jesús no les estaba diciendo eso. Jesús estaba hablando en forma figurativa y los estaba invitando a digerir su palabra, su instrucción, que esas personas estaban siguiéndole por otra cosa, por conveniencia, por las cosas materiales que podían conseguir a través de Jesús. Entonces yo te invito a seguir su palabra, te invito a leer las escrituras, a estudiar de su palabra para que no te siga dejando engañar, para que tú seas luz para otras personas, para que cuando tú veas que salten con una cosa como esta, como la que he mencionado, todas estas falsas interpretaciones de una sola palabra, usted sea de los que enseñen la palabra de verdad y enseñen, instruyan acorde a los principios bíblicos. Entonces el Eterno te bendiga de una manera muy especial.